A las 3:07 les damos una bienvenida a este foro de propiedad intelectual, organizado por la Asociación de Estudios de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en junto con la delegación de la Facultad de Jurisprudencia. El desarrollo del conversatorio será de la siguiente forma. Los ponentes expondrán su presentación y posterior a él, una vez finalizado, van a desarrollar las preguntas que tengan. Podrán escribir en el mismo chat de ese conversatorio las preguntas o las que ya hayan enviado en el link de inscripción. Recordamos, por favor, apagar los micrófonos y las cámaras para poder tener un mejor desenvolvimiento del evento. Y agradecemos a la abogada María Belén Rivadeneira y al abogado Eduardo Esquivel por tener la disposición de compartir este espacio académico con nosotros. La abogada María Belén, quien actualmente es la directora de la Unidad de Propiedad Intelectual en Latinoamérica de la firma internacional de abogados Vivanco y Vivanco, se encuentra ahorita desde la oficina de Quito. Y por otro lado tenemos al abogado argentino Luis Eduel, quien es el coordinador también de la área de propiedad intelectual en esta firma Vivanco y Vivanco, quien actualmente se encuentra en la oficina de Miami. Así que sin más que decir, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Ariana, por la introducción. Mi nombre es María Belén Rivadeneira y voy a charlarles hoy sobre la propiedad intelectual y las oportunidades que van a ser creadas en tiempos de COVID. Para poder realizar este trabajo, necesitamos primero entender un poco qué es la propiedad intelectual. Entonces, voy a hacer un breve resumen sobre las concepciones básicas para que ustedes tengan una mejor idea de qué es en sí la propiedad intelectual y cómo podemos utilizarla en nuestro día a día. Entonces, vamos a utilizar un concepto que nos ayuda muchísimo a entender, que es emitido por la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que para su conocimiento es el Foro Mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es importante notar que este es un organismo de las Naciones Unidas y que, bueno, nos provee toda la información y normativa para todo el mundo en temas de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es en sí la propiedad intelectual? Es todo aquello que se relacione con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias, artísticas, así como símbolos, nombres o imágenes utilizados en el comercio. Entonces, con esta concepción podemos pasar a los derechos de propiedad intelectual. Como su misma palabra lo dice, esto se asemeja a cualquier otro derecho de propiedad y permiten al titular de una patente, al titular de una marca, al autor de una obra, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la invención realizada en relación a esta creación de la mente. Tenemos, me gusta hablar a mí de la dualidad de los derechos de propiedad intelectual, donde tenemos dos facetas, la faceta positiva y la faceta negativa. En la faceta positiva, como habíamos hablado, que es un derecho de propiedad, tenemos la explotación propia, tenemos el licenciamiento y la cesión, lo que se podría entender en una propiedad como usar, digamos, la casa, arrendarla o venderla. Y la faceta negativa es el derecho de prohibición que yo tengo para no permitir que terceros utilicen, por ejemplo, mi marca o una idéntica o similar a la mía en el comercio. Entonces, siempre hablamos de esta dualidad del derecho de propiedad intelectual. Siguiente. No sé si estás presentando las diapositivas. ¿Sí se ve? ¿Ariana? Ariana. Veo, me dicen que no se ven las diapositivas. ¿Me puedes ayudar compartiendo la pantalla, por favor? Sí, estoy teniendo algún problema, pero ahorita Fernando me va a ayudar a presentarlas. Ya, perfecto. Bueno, con todo podemos continuar con honor al tiempo.
Bueno, entonces, para poder tener en resumen lo que es la propiedad intelectual como en pastilla, para que ustedes la puedan considerar en perspectiva, quisiera compartirles este cuadro que ya nos lo van a presentar en la pantalla, que resume más o menos qué es la propiedad intelectual y sus ramificaciones y subramificaciones, para que luego ustedes tengan claro de qué es lo que vamos a hablar en esta charla en especial. Bueno, parece que no. Vamos. Continuemos. Bueno, entonces les voy a ir contando en cómo está constituida y luego continuamos. Entonces, la propiedad intelectual tiene tres ramificaciones generales, que es la propiedad industrial, el derecho de autor y conexos y las obtenciones vegetales. Dentro de la propiedad industrial tenemos dos subramificaciones esenciales, donde están, en la primera constan las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales de trazado, circuitos integrados, y en la otra subramificación tenemos los signos distintivos, como las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales, las marcas de certificación, las colectivas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Dentro de los derechos de autor y conexos, que es la segunda ramificación principal, tenemos tres subramificaciones, donde están las obras literarias, artísticas y científicas. Tenemos los programas de ordenador, mejor conocidos como software, y los derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes, y de los productores de fonogramas, que son las disqueras. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta otra subramificación? Porque a veces se confunde y se cree que el software es una patente, pero en realidad está protegida como derecho de autor. Este tema lo desarrollará Luis, mi compañero, más adelante para su conocimiento. Entonces, dentro de toda esta ramificación o todo este árbol de la propiedad intelectual, los dos temas que nosotros vamos a topar aquí es las marcas que están dentro de la propiedad industrial y el software que está dentro del derecho de autor. Entonces, con este resumen, empezaremos a hablar de la propiedad industrial y específicamente de las marcas. Entonces, ¿qué es la propiedad industrial? Es un concepto tan simple como entender que es la protección sobre ahí estamos. A ver, por favor, podemos pasar a la diapositiva 9 o a la 7 como para que puedan ver, por favor, la ramificación. Ya, entonces, este es el árbol que les comentaba. Y de aquí lo que vamos a aterrizar es la primera ramificación, que es propiedad industrial, y de esas subramificaciones vamos a ir a los signos distintivos y en específico a las marcas, ¿ok? Y dentro del derecho de autor, que es la segunda ramificación, vamos a ir a la subramificación de los programas de ordenador o software. Entonces, empecemos con la propiedad industrial relacionada a las marcas. Como les comentaba, la propiedad industrial es simplemente la protección que nos da la propiedad intelectual en sí sobre cualquiera de sus modalidades relacionadas al mercado, la industria y el comercio. Y las marcas. Las marcas es cualquier signo que cumpla dos objetivos: distinguir productos o servicios en el mercado y que sean susceptibles de representación gráfica. Entonces, todo signo que cumpla estos requisitos puede ser susceptible de registro de marca. Entonces, tenemos diferentes naturalezas de la marca, como se las llama, y estas marcas de diferente naturaleza son las siguientes. Tenemos como las tradicionales, que son las marcas denominativas, que constituyen la palabra en sí, como aquí en este ejemplo les hemos puesto Adidas o Zumba.
tenemos la figurativa, que es solamente esa representación del logo como tal, sin ningún tipo de componente de palabras, letras o números. Y la mixta, que es una combinación de estos dos, donde podemos ver la flor de Adidas y la palabra Adidas, y el logo Zumbeto, el hombrecito bailando, se llama Zumbeto, con la marca Zumba al lado. También tenemos marcas no tradicionales. Podemos ir donde tenemos la marca tridimensional. Un gran ejemplo de ello es la botella de la Coca-Cola o la forma de los chocolates de los Kisses de Hershey's. Y como olfativa también tenemos la pelota que huele a hierba recién cortada, que es una pelota de tenis. Siguiendo las marcas no tradicionales, también tenemos la marca Sonora, que es muy conocido, el rugido del león del MGM, donde creo que para mejor de ustedes les voy a hacer clic en el rugido, que es este. Eso constituye una marca sonora. Tenemos también las marcas táctiles. ¿Qué quiere decir táctiles? Que son texturas que se pueden sentir con el tacto. Por ejemplo, la textura de la superficie de la botella de Old Parr. Eso también constituye una marca. También tenemos otro tipo de marcas que se llaman apariencia distintiva, como podemos ver aquí las tiendas de McDonald's por adentro y por afuera, o también las de TGI Fridays, en donde las apariencias distintivas básicamente son el conjunto de colores, formas, estructuras, diseños de un establecimiento comercial como tal, que sean distintivos obviamente en el mercado, es decir, que no se parezcan a cualquier otro local. Esa es una apariencia distintiva y también puede ser protegible por la propiedad intelectual. Luego les he puesto como un ejemplo general de todo lo que puede constituir marca. Tenemos palabras o combinación de palabras y números, imágenes, figuras, símbolos, logotipos, monogramas, retratos, emblemas, escudos, como ya hablamos del sonido, las marcas tridimensionales, universo de signos que han sido registrados a nivel mundial y que definitivamente identifican el producto o servicio para el cual se los ha puesto en el mercado. Entonces, solo para resumir cómo funciona un proceso típico sin interrupciones legales. Esto está aterrizado a la realidad ecuatoriana, pero funciona más o menos así en casi todo el mundo. Y esto es para que ustedes entiendan cómo va la línea de tiempo del registro de una marca. Por lo general se inicia con una búsqueda, la cual nosotros como abogados siempre la recomendamos, especialmente a todas estas compañías que recién están empezando, en donde los presupuestos son más limitados, necesitamos siempre ser muy conscientes con el presupuesto, y una búsqueda a ustedes les puede ahorrar bastantísimos gastos posteriormente en caso de que soliciten una marca que en realidad no ha sido distintiva. Entonces siempre es mejor hacer una búsqueda de marcas para saber si esta está disponible y luego continuar con la solicitud de registro. Una vez que se la solicita, esta entra en un examen de forma que básicamente la autoridad va a ver si es que la marca cumple todos los requisitos de forma, que cuente con poder, con el nombramiento, que esté bien el domicilio, la clase internacional, y una vez que cumple todo este proceso de examen de forma, se la publica. ¿Para qué se la publica? Para que cualquier tercero interesado se oponga en caso de que sienta que sus derechos de propiedad intelectual están siendo afectados. Supongamos que no hay oposición en este escenario porque el derecho nos da muchas herramientas para que este proceso normal se alargue. En este caso vamos a suponer que no hay una oposición, entonces la autoridad empieza un examen de fondo en donde va a ver que se cumplan todos los requisitos legales de fondo para que la marca sea o no, para ver si la marca es o no susceptible de registro. Luego emite una resolución, que es el acto administrativo mediante el cual niega o concede la marca, y en caso de que ésta sea concedida, se emite un título o certificado de registro.
Entonces, una vez aterrizado todo este tema teórico, digamos, de la propiedad intelectual, vamos a hablar sobre si con todo esto que estamos viendo, esto constituye o no un activo intangible. Entonces, ¿qué nos dice la OMPI? La OMPI nos da un rotundo sí. La propiedad intelectual constituye un activo intangible. ¿Y qué es en sí esto de que sea intangible? Es básicamente que no se pueda tocar, pero que cuenta con elementos tan cruciales para las sensaciones, su aspecto, la funcionalidad y el atractivo de ese producto final. Entonces, se habla de que la propiedad intelectual, cuando está bien manejada dentro de las empresas, constituye un elemento determinante en que las empresas tengan éxito o fracasen. Entonces, podemos seguir. ¿Y qué nos dice esto? Que la adecuada protección de la propiedad intelectual convierte estos activos intangibles en derechos de propiedad exclusivos. Acuérdense de las facetas o la dualidad de la propiedad intelectual que nos dan derechos de exclusividad y el jus prohibiti. Entonces, si es que nosotros protegemos todos estos activos intangibles por medio de la propiedad intelectual, entonces vamos a tener un acervo importante de derechos de propiedad exclusivos. Entonces, gracias a esto, tu empresa o la empresa de sus clientes puede reivindicar la titularidad sobre sus activos intangibles y poder explotarlos al máximo. Otra vez, explotación propia, licenciamiento o cesión. Entonces, ¿qué nos dice la OMPI? Que facilita que los activos intangibles sean algo más tangibles al convertirlos en activos valiosos y exclusivos que a menudo pueden ser objeto de comercio en el mercado. La misma propiedad intelectual, como luego les va a hablar Luis, puede ser sujeta a licenciamientos, y esos royalties que dan los licenciamientos es un negocio en sí. Entonces, por eso es que ustedes tienen que proteger la propiedad intelectual totalmente. Entonces, estaba leyendo un informe mundial sobre la propiedad intelectual que me pareció muy interesante, y a los que les parezca me pueden luego contactar o a través de Ariana para enviarles este documento, en donde solamente les he puesto aquí una figura para que vean la importancia de lo que es este tipo de activos intangibles que es la propiedad intelectual. Se habla de la sonrisa creciente, que es una curva de la sonrisa propuesta por primera vez a principios de la década por el director ejecutivo de Acer Inc. Entonces, como ustedes pueden ver, la curva de la sonrisa reconoce la importancia creciente de las etapas anteriores y posteriores a la fabricación. Entonces, postula que estas etapas representan porcentajes cada vez mayores del valor total de la producción. ¿Qué nos dice esto? Que todos los activos intangibles, pero especialmente los que son relacionados a la propiedad intelectual, como la tecnología, el diseño, el valor de la marca, han adquirido tal importancia en los mercados dinámicamente competitivos y altamente vertiginosos, al punto en que las empresas invierten continuamente en el capital intangible para mantenerse por delante de sus rivales. Entonces, a medida que todas estas economías empiezan a prosperar, las preferencias de los consumidores se desplazan hacia productos que responden a gustos diferenciados y ofrecen una experiencia de marca más amplia. Entonces, sí, la propiedad intelectual constituye un activo intangible, y de hecho en este mismo informe mundial sobre la propiedad intelectual se determina que 1/3 del valor total de los productos que adquiere el consumidor provienen de activos intangibles como la tecnología y el desarrollo de marcas. Ok, entonces, ahora sí, aterrizando más en el tema que nos atañe, podemos resumir que los tiempos de COVID definitivamente traen cambios significativos como cualquier otra crisis a lo largo de la historia, y con ellos oportunidades de mejorar o generar nuevos negocios. Entonces,
Tan es así que la propiedad intelectual es un pilar importante en el trazado de los planes de negocios, ya sea de las nuevas empresas. Recuerden que va a haber muchísimos emprendimientos a partir de esta crisis, o en las que generan nuevas líneas de comercio en empresas ya existentes. Entonces, vamos a estudiar cuáles son las oportunidades desde el punto de vista de propiedad intelectual. Sigamos. Entonces, el primer punto, la estrategia que nosotros armamos, nosotros como firma y comunidad de propiedad intelectual, nos gusta ofrecer a nuestros clientes estrategias, utilizar todas las herramientas que nos da el derecho y aterrizarlas de una manera también comercial, que sea al cliente y que se conecte con las necesidades reales que cada cliente tiene en especial. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Como ya lo he mencionado anteriormente, tenemos que procurar siempre una marca distintiva. El objetivo de la marca es distinguir productos o servicios y diferenciarse de los productos y servicios de la competencia. Entonces, esta marca además tiene que aterrizarse a productos y servicios específicos que se relacionen con el giro de negocio de nuestra empresa. Y por esta razón es que nosotros desde el inicio recomendamos primero realizar una búsqueda de antecedentes registrales para que ustedes sepan que esa marca sí está disponible en el mercado. Entonces, una vez que ya este informe legal que nosotros emitimos, que se emiten hasta con porcentajes de probabilidades de éxito, si el porcentaje es alto, si la probabilidad de éxito es alta, entonces solicitamos la marca. Y para esto también tenemos que evitar caer en prohibiciones de registro, ya sean de tipo intrínseco o extrínseco. Intrínseco es que el signo es genérico, carece de distintividad, no es susceptible de representación gráfica o es descriptivo o engañoso. Mientras que el extrínseco es que el signo es idéntico o similar a uno previamente solicitado o registrado. Afecta la identidad o prestigio de terceras personas, etc. Es decir, que en causas ajenas al signo mismo está afectando derechos de terceros. Entonces, ustedes tienen que asesorarse bien por sus abogados de propiedad intelectual para que ellos les ayuden y les vayan asesorando en todo este camino que es el registro de la propiedad intelectual. ¿Cuál es la tercera estrategia? La territorialidad. La propiedad intelectual se basa en un principio de territorialidad, que significa que los derechos de propiedad intelectual son susceptibles al registro en el territorio o la jurisdicción en la que se está solicitando. Entonces, primero tenemos que identificar bien la jurisdicción principal donde vamos a iniciar nuestras actividades comerciales y siempre tener en cuenta que en el mundo globalizado que vivimos, la internacionalización es inevitable. Entonces, si es que ya sabemos que el signo se va a internacionalizar, hay que considerar 3 puntos que yo considero muy importantes. Los países vecinos, que son los susceptibles a que nos copien, si es que no hay algún registro. Los países en donde se pretenda mantener negocios a corto y mediano plazo, sí, no voy a empezar mis actividades ahora en Colombia, pero mi objetivo sí va a ser exportar o que tener clientes en esa zona. Entonces, tenemos que adelantarnos y salir de la mentalidad de solo el país, sino que en propiedad intelectual tienen que las marcas especialmente estar registradas o solicitadas al menos mientras estamos ya partiendo con el trazado de la estrategia de nuestro negocio. Y la tercera es, hay que tener siempre en consideración las jurisdicciones comercialmente relevantes, como son China, Estados Unidos, Europa, Asia. Y finalmente, y más aún ahora en el mundo del COVID, tenemos que hablar de la transformación digital. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que hacer, al igual que con la marca, tenemos que verificar la disponibilidad del dominio, de tal forma que nuestra marca también aparezca en el dominio que compramos, en nuestro www.nuestramarca.com. Entonces, eso también hay que hacer paralelamente con la marca, de tal forma que veamos que haya disponibilidad de la marca y el dominio de manera conjunta. La transformación digital es aquel uso de tecnologías para mejorar la eficiencia operativa en la actividad comercial.
Y esta puede ser aplicada ya sea en negocios actuales o en startups, siempre enfocadas al e-commerce. Entonces, aquí también se habla y se utiliza mucho la herramienta de marketing digital, en donde a través de esta herramienta vamos a tener nosotros una fuerte presencia con nuestras marcas y nuestros softwares, a través de los 4 pilares principales del marketing digital, que son el sitio, la búsqueda, el manejo de redes sociales y las plataformas móviles. Todo esto siempre asegurando a nuestro cliente que nuestra pasarela de pago sea segura. Nuestro proyecto para digitalizarnos y realizar actividades de e-commerce tienen que darle seguridad al cliente, en donde sus datos y además el manejo de pagos sea de manera segura. Este tema digital lo va a desarrollar con mayor profundidad Luis, y yo ya estoy acabando en honor al tiempo. Solo quiero que consideren que es importante 3 cosas. Seamos o no seamos abogados, y es algo que siempre recomiendo, hablar de esto, que es, primero, las marcas no se patentan. Las marcas se registran, por favor. Solo las invenciones se patentan. Las ideas como tal no son protegibles. La diferencia entre una idea y lo que sí es registrable es la ejecución. Y finalmente, como conclusiones, tenemos que sí, la propiedad intelectual sí es un activo intangible y en realidad se convierte en muchas ocasiones en el activo intangible más valioso de las empresas. Protege las creaciones de la mente, siempre aterrizadas en la ejecución. Está a favor de los autores, inventores y demás titulares. Incentiva la actividad inventiva. Y eso es importante, la importancia de la protección de este tipo de derechos y de que exista el derecho de propiedad intelectual. Debe ser considerada, como les había comentado, en el trazado inicial del plan de negocios de una empresa o de una nueva ramificación o línea de negocio que realiza una empresa ya existente. Y cuando es bien administrada, genera oportunidades de negocio y riqueza. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por atender a esta charla y con gusto doy paso a mi compañero Luis Eduardo Esquivel, que continuará con su exposición. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Esquivel. Y les voy a contar un poco más sobre la aplicación práctica en e-commerce de algunas cuestiones de propiedad intelectual, haciendo hincapié también en la cuestión del software. ¿Podemos ir a la próxima diapositiva? Siguiente. Genial. Bien, como dijo María Belén en algún momento, la transformación digital es inevitable. Ya lo podemos ver en los últimos años con el surgimiento de algunas marcas, como las que están viendo en la diapositiva, Amazon, Mercado Libre, Uber Eats, que hoy en día tienen un valor bastante alto simplemente como activos intangibles, como comentó María Belén. La siguiente diapositiva, por favor. Y en particular, esta transformación digital está acompañada por un hecho inédito en la historia de la humanidad, que fue la pandemia global, que llevó a que 3.900 millones de personas se vean forzadas a permanecer en algún tipo de cuarentena. Este tipo de medidas claramente modificó los hábitos de consumo de los ciudadanos que estaban en este estado de cuarentena. Estamos hablando de que estamos hablando prácticamente de la mitad de la población humana, y esto ha tenido un impacto muy fuerte en la cuestión. Como características principales del comercio electrónico, es un tipo de comercio que no reconoce frontera, que se encuentra en constante evolución, y como abogados tenemos un desafío fundamental, que es que la tecnología suele avanzar mucho más rápido que el derecho. Entonces, es nuestro deber estar informados constantemente de qué está pasando en estas cuestiones. Si vamos a la próxima diapositiva, vemos algunos datos de cuánto fue realmente que aumentó el comercio electrónico. Yo soy un abogado argentino, aunque ahora estoy viviendo en Miami, y me sorprendió mucho el dato de que
en un mes, en abril, aumentó un 90% los usuarios que consumen, que negocian a través de e-commerce. Porque Argentina es un mercado con un amplio sector informal, y la transformación digital implica una mayor formalidad, dado que intervienen pasarelas de pago, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Entonces, me sorprendió bastante este aumento de usuarios que consumen productos y contratan servicios mediante estos tipos de herramientas digitales. Y lo mismo sucede en toda la región, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, entre marzo y abril tuvo un aumento del 58% de productos electrónicos. El caso de Brasil también es terrible. En una semana tuvo aumentos de 180% de compras por herramientas de e-commerce. Y este tipo de hechos del mercado tienen que estar acompañados necesariamente de una estrategia jurídica que incluye, entre ese tipo de estrategias, la cuestión de la propiedad intelectual. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Por favor. La siguiente. Básicamente, la mayor parte de las operaciones de e-commerce se dan mediante aplicaciones. Ya hoy en día el uso de computadoras para contratar no es tan común, ya que lo podemos hacer desde la palma de la mano con el celular. Y en los últimos meses vimos en una amplia gama de aplicaciones cómo aumentó su uso, ¿no? Desde cuestiones de health y fitness, con toda la demanda que hay de dietas, ejercicios, yoga, HIITs. Material académico, también muchas personas aprovecharon para formarse, para estudiar, para aprender. El boom de redes sociales, TikTok, por ejemplo, que el año pasado era prácticamente desconocida y hoy en día está inundado de videos de TikTok. Cuestiones como Zoom, Hangouts, Microsoft Meet, que quizás nosotros hace un par de semanas o meses no sabíamos usarlo y hoy son herramientas fundamentales en el día a día, no solo en la cuestión laboral, sino también en el vínculo personal. Y como particularidad de las aplicaciones en general, es que tienen carácter transfronterizo. Yo puedo usar una aplicación como Amazon desde Estados Unidos para comprar un producto que está en Australia y mandarlo a Ecuador. Entonces, nos obliga un poco a modificar la lógica tradicional de negocio del mercado, y necesariamente tiene que estar acompañado esto por la protección transfronteriza. Ya que, como nos comentó María Belén, la propiedad intelectual tiene como principio rector la territorialidad, es decir, que nosotros podemos solicitar una marca, patentar una invención, registrar una obra de derecho de autor en cada país en donde tengamos un interés en hacerlo. Y jurídicamente, ¿qué es una aplicación? Bien, para la propiedad intelectual, o para el derecho, una aplicación es software. Y al ser software, tiene todas las protecciones que usa una obra de derecho de autor. Este tipo de sistema de protección de derecho de autor es común en la región, y como es una obra de derecho de autor, similar a lo que sería una novela, un cuadro, una obra musical, una obra de teatro, tiene algunos sistemas propios de su sistema jurídico. El principal, que es como mencionamos, que es su protección territorial. Es decir, si nosotros queremos tener el monopolio de los derechos, especialmente económicos, del uso de nuestra aplicación, tenemos que considerar que además de registrar la marca en las jurisdicciones donde estemos presentes, también es oportuno registrar nuestro software en esas jurisdicciones. Es decir, principalmente en el lugar donde estamos comercializando es indispensable, y luego integrar esta protección conforme al sistema de estrategia que nos explicaba María Belén en la presentación anterior. Sin embargo, el derecho de autor tiene una particularidad muy diferente con respecto al sistema marcario. El sistema marcario se rige por un sistema atributivo, es decir, que es la autoridad administrativa aquella que otorga el derecho al titular de la marca con un acto administrativo, una resolución, que luego se plasma en algún certificado o título de titularidad de la marca. Sin embargo, en el sistema de derecho de autor, la autoridad no tiene esta atribución de otorgar el derecho, sino que meramente reconoce que el derecho existe. ¿Por qué? Porque se considera que uno es autor
o de la obra, en este caso del software, desde el mismo momento de su creación. Entonces, lo único que hace el acto administrativo es reconocer esa autoría. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la ventaja de registrar un software si yo soy dueño del mismo desde el mismo momento que lo creo? Vamos a ir a la siguiente. Y la ventaja es que hay una cuestión probatoria que nos favorece, ¿sí? El registro de una obra bajo el sistema de derecho de autor otorga, en primer lugar, una fecha cierta de creación. Es decir, que se considera que desde el momento que lo registramos, esa obra existe. La propiedad intelectual se rige principalmente por una cuestión de prioridad temporal. Es decir, quien puede acreditar un primer registro tiene prioridad sobre quienes solicitan una marca similar o igual en el futuro. Entonces, es muy importante tener esta prioridad temporal asegurada de alguna forma, que en este caso sería el acto de registro de la obra. Y además nos asegura una presunción de autoría. Entonces, con este registro, que solamente reconoce la fecha cierta y la presunción de autoría, es mucho más fácil en el futuro enfrentar determinados litigios. Asimismo, cuando María Belén empezó su exposición, nos dio toda una rama de la propiedad intelectual que se divide entre marcas, patentes y demás. Y es muy común en el mundo jurídico a veces pensar las cuestiones en formas como si fueran cajones estancados, cuando en realidad en el día a día del negocio nos damos cuenta que están todos vinculados entre sí. Entonces, si bien es cierto que el software como tal es una obra de derecho de autor, puede generar otro tipo de registros o otro tipo de propiedad intelectual. Por ejemplo, la interfaz gráfica, es decir, aquellas cuestiones estéticas que se producen cuando ejecutamos el software, puede ser registrado en determinadas jurisdicciones como un diseño industrial, siempre y cuando sea un diseño inédito y sea una cuestión meramente estética. Por ejemplo, cuando ejecuto el software se produce un destello de colores o de luces. Y asimismo, la ejecución del software puede dar lugar a, por ejemplo, marcas. El mismo nombre del software, los escudos, los sonidos que genera cuando se ejecuta, la secuencia de colores cuando se inicia. Entonces es importante pensar esto, no solo como, bueno, tengo un software, registro la obra como si fuera una obra de derecho de autor, sino pensar en todas las implicaciones jurídicas que nacen a partir de esa obra. Vamos a ir a la siguiente. Bien. Asimismo, las obras de derecho de autor tienen una protección que se divide en dos. Por un lado son los derechos morales y por otro lado los derechos económicos. Los derechos morales los tiene la persona física que desarrolla la obra, ¿sí? Que es básicamente ser reconocido como autor de la obra desde el mismo momento que la crea en adelante. Es un derecho personalísimo y por lo tanto no puede ser cedido, ni vendido, ni heredado de ninguna forma. En cambio, donde sí quizás es importante pensarlo son los derechos económicos, que son los derechos de explotación de la obra de software. Y aquí es importante, por ejemplo, considerar relaciones laborales, en la cual si un empleado contratado a tal fin realiza alguna obra de software, por ejemplo, él tiene el derecho moral de ser reconocido como autor del mismo, pero se presupone, por relación laboral preexistente, que hay una cesión de derechos económicos hacia su empleador. Entonces es una cuestión muy importante para tenerla también diferenciada. Bien, ahora sí a la siguiente. Y quizás quería llevarlo un poco más a lo específico, porque a veces cuando hablamos de software es un mundo muy amplio, a la cuestión de los eSports. Es una cuestión que también debido a la pandemia y las medidas de restricción de movilidad que estamos viendo en los últimos meses, tuvo un boom muy importante en la región. Por ejemplo, haciendo la investigación descubrí que 1/3 de los e-gamers están sitios en Brasil, es decir que es una presencia muy importante. Y cuando hablamos de e-games, son básicamente competencias de videojuegos multijugador, ¿sí? Que pueden incluir desde el FIFA, Age of Empires y demás.
A primera vista, parece ser como una cuestión muy infantil, sin sentido, digo, adultos que se reúnen a jugar videojuegos, y sin embargo es una industria bastante prolífica. Según un informe de la consultora Newzoo, que lo pueden ver aquí, el año pasado los ingresos por eSport fueron de alrededor de 1.100 millones de dólares. Es decir, que es una empresa que tiene cierta relevancia en el sector. ¿Podemos ir a la siguiente? Genial. Y acá les doy algunos ejemplos de qué tipo de propiedad intelectual se puede observar en los eSports. Primero tenemos las cuestiones que explicó María Belén, de las marcas, por ejemplo Konami, PlayStation, FIFA, que son marcas denominativas, figurativas o mixtas. Pero además tenemos marcas no tradicionales. Por ejemplo, los joysticks, si ustedes son gamers o no, pero pueden ir observando que a medida de que cada consola lanza una nueva edición, van modificando sus joysticks, sus controles. Algunas de las modificaciones son para cuestiones más bien estéticas, otras son más bien funcionales. Entonces ahí van generando los diferentes tipos de protecciones. Y particularmente un caso que es sorprendente es el caso que está en el medio, que no sé si alguno de ustedes lo sigue, pero es el caso del Fortnite, que hace un par de años lanzó un baile que es característico de Fortnite. Ese tipo de baile también es registrable, siempre y cuando cumpla las diferentes características de una marca no tradicional. Pero entonces, nuevamente vemos un caso específico en el cual hay un software que se registra como derecho de autor, pero va generando, por su misma vida, otro tipo de protecciones que tenemos que estar atentos como abogados para asesorar a nuestro cliente y evitar que de esa forma desproteja su propiedad intelectual, porque este tipo de medidas, cuando se empiezan a viralizar, son muy fáciles de ser imitadas, copiadas y demás. Podemos ir a la siguiente. Y aquí hay un pequeño listado de formas de cómo se pueden relacionar las diferentes protecciones. Como les contaba, el software de base, que da lugar al juego, por ejemplo, sí se registraría como derecho de autor. Las imágenes de personas, signos, escudos, también se pueden registrar como marcas. Hay varios casos de cobro de premios, este tipo de competencias, donde entra el derecho impositivo. Y a la par, los usuarios, a medida que van utilizando los juegos, van generando mejoras en el hardware y el software, que algunas de ellas también pueden ser susceptibles de ser protegidas. En particular es el caso de las licencias. Digo, a medida que se van desarrollando, por ejemplo, torneos locales o competencias locales de este tipo, la empresa titular de la marca puede licenciar su uso para esos determinados torneos y genera este tipo de actividad, genera ingresos para la empresa titular de la marca. Y a la par, toda la cuestión publicitaria y de merchandising va generando diversos tipos de productos que pueden ser registrados con propiedad intelectual, quizás muñequitos, hardware y demás. Y vamos a ir a la siguiente. Y les quería traer, para cerrar un poco, promediar un poco el caso, un caso particular, que es el caso de Solid Oak Sketches contra 2K Games, porque me parece que es un caso que nos tiene que mostrar que quizás la propiedad intelectual es mucho más amplia de lo que pensamos. El caso empieza porque la segunda empresa, 2K Games Inc., lanza 3 juegos de básquetbol. Y en ese juego están incluidos los 3 basquetbolistas que vemos en la pantalla, que como ustedes pueden apreciar, tienen sus brazos tatuados. Si podemos ir a la siguiente. Entonces, Solid Oak Sketches es la empresa que realizó estos tatuajes. Y consideró que tenía derechos económicos sobre los tatuajes y que no los había cedido a los basquetbolistas. Los basquetbolistas habían recibido una compensación económica por su uso, el uso de su imagen en los videojuegos, y la empresa que los había tatuado consideraba que también era merecedora de una especie de pago de licenciamiento por los tatuajes. Este caso no se pudo resolver en forma amistosa, terminó llegando a los tribunales de Nueva York, y el tribunal de Nueva York que resolvió el caso terminó rechazando la demanda de la empresa tatuadora por cuestiones que consideraba que los tatuajes no se usaron de material publicitario,
y a la par, cuando se jugaba, no se notaban mucho los tatuajes, y por eso caían en el uso, en el fair use, en el uso legal de la imagen. Pero quizás lo que quería dejar como pie para pensarlo y seguir pensándolo, es que tampoco rechazó de plano que una empresa tatuadora tenga derechos sobre los tatuajes de personas que tatúan. Entonces, abre una puerta muy amplia al futuro de la tecnología, de la fotografía, de la propiedad intelectual. Digo, si una persona realiza un tatuaje sobre mí, que es mi cuerpo, ¿quién tiene el derecho a esa imagen? Yo, la persona que tatúa. Entonces, es una cuestión bastante amplia y me parece interesante como dejar que, si bien tenemos una base sólida de propiedad intelectual ya desarrollada, los cambios en el comercio, en las tradiciones, en la forma de comercializar, la digitalización, nos trae desafíos que los abogados tenemos que estar dispuestos a repensar la forma en que tenemos el derecho. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y quedamos abiertos a las preguntas que nos puedan hacer. Muchas gracias, abogado Luis Eduardo, abogado María Belén, por su excelente intervención. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat, yo se los voy a leer. La primera es de José Navarrete, que indica: buenas tardes, si el software cumple con los requisitos de invención, inclusive su aplicación industrial, ¿cómo se le consideraría al software? Perdón, se cortó un poquito el audio, ¿me la podés repetir? Sí, si el software cumple con los requisitos de invención, inclusive industrial, ¿cómo se lo consideraría? Bien, en América Latina la tradición es que nunca se considera una patente, es decir, siempre el software es considerado una obra de derecho de autor. Hay cierta doctrina norteamericana que considera algún software como material patentable, pero es una cuestión muy específica y muy excepcional. Entonces, tradicionalmente el software es considerado una obra de derecho de autor. Siguiendo esa línea, me parece que hay otra del software. El software no es una excepción a la regla de autoría donde el autor debe ser una persona física. Me imagino que se refiere a una persona natural. No, las personas físicas también pueden esgrimir titularidad sobre el software, que es lo que les contaba quizás en la cuestión de la relación laboral, ¿no? Donde el cual el empleado puede tener derechos morales sobre el software y luego es la empresa que lo contrata quien ejerce los derechos económicos. Por eso es importante la distinción entre los derechos morales, que son personalísimos, son de personas, en contraposición a los derechos económicos, que es el derecho de explotar las licencias y el uso comercial que tenga el software. Tengo otra pregunta para la abogada María Belén. Si pudiera realizar 2 cambios o mejoras en nuestra legislación respecto a marcas y propiedad intelectuales, ¿cuál sería? Y siguiendo esa línea también, ¿cuál considera que a experiencia internacional tendría una mejor legislación en propiedad intelectual? Ok, bueno, es una pregunta muy amplia. Para hacer honor al tiempo, podría tal vez recomendar eliminar el requisito de representación gráfica para registrar marcas, por ejemplo. En vista de que ya vivimos en un mundo digital donde la constancia de que esa marca existe o que puede ser plasmada, no puede limitarse solamente a que se la represente gráficamente. Entonces, definitivamente creo que eliminaría la representación gráfica, incluso para dar paso a registros de marcas olfativas, que son de las más difíciles de registrar, como por ejemplo para los perfumes. Entonces, haría eso. De ahí, en temas más como de forma, recomendaría que se cambie de tal forma el proceso de registro que les había explicado, para que el examen de forma y de fondo se haga en un mismo momento, de tal forma que ahorramos o facilitamos procesos y se hace el proceso más dinámico y más rápido. Entonces se haría el examen de forma, el de fondo por parte de la autoridad en un solo momento y posteriormente se publicaría. Ya solamente para que si hay o no hay terceros interesados presenten oposición,
Y si es que no se presenta oposición, la marca pasa automáticamente a ser registrada. Eso sería más un tema en el proceso. No sé si eso era. Sí, muchísimas gracias. Agradezco a la abogada María Belén y al abogado Luis por su excelente intervención. Veo que tenemos otras consultas referentes a esta misma materia y otras materias. Ahorita acaba de enviar una de los abogados de la firma con los correos donde pueden seguir enviando sus consultas. Yo también les voy a dejar el mío, donde igual vamos a compartir las diapositivas tanto de la sesión de hoy día como la sesión de ayer. Y nos pueden hacer llegar todas las consultas, tanto de propiedad intelectual como otra materia del derecho. Ahorita les voy a ayudar. Y los invitamos a seguir participando en estos foros que va a seguir organizando la EDU. Las demás preguntas las vamos a ir contestando por correo electrónico, ya debido al tiempo. Ahorita yo me voy a encargar de guardarlas. Si pueden, por favor, nos pueden dejar sus correos, se los vamos a hacer llegar. Mucho gusto. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, Luis Eduardo, abogado, Gracias. por participar y esperemos que estén con nosotros en otro foro de otras materias. Por supuesto. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta luego.